Muy buenas tardes. Nos encontramos en el quinto foro de liderazgo y segundo foro de graduados, liderazgo transformador, construyendo un futuro justo y sostenible desde el Pacto Educativo Global. Nos encontramos en el espacio de la Facultad de Ciencias de la Educación, en la charla Programas para contribuir al desarrollo emocional y educativo de los centros escolares, y nos acompaña Javier García Cañete. Javier nació en Madrid, es doctor ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid, ha sido director general de Agricultura, director general de Universidades y viceconsejero de Obras Públicas en la Comunidad de Madrid. Ha sido subdirector de centros de la Fundación San Pablo CEU. Actualmente es director de programas y de la Oficina de Madrid de la Fundación Botín. Es profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos en el área de ordenación de territorio y proyectos. Y entrevista la magíster Melanie Markman, que se desarrolló profesionalmente en el ámbito de la educación. Actualmente es decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad FASTA. Para responder a estas funciones, realizó una especialización en planificación y gestión estratégica de proyectos educativos y una maestría en Project Management en la Universidad de Barcelona. El compromiso social a través de la gestión del Centro CONIN Mar del Plata, franquicia de la Universidad FASTA, que busca erradicar la desnutrición infantil en la primera infancia. Y sus principios fundamentales son Dios, la familia, la educación, la dignidad de la persona y el bien común. Bienvenidos al Foro de Liderazgo. Habiéndolos presentado, yo me voy a retirar y voy a permitir que se desarrolle la entrevista con libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Melanie. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, tomamos un rato de tu tiempo con la diferencia horaria, allá de noche, aquí de tarde, y encontrarnos para sumarnos a este nuevo foro de liderazgo y segundo foro de graduados y poder conversar y que nos cuentes sobre la tarea que venís realizando. Entre las funciones que vamos a destacar es la de Fundación Botín, y luego el aporte que hace a este pedido del Papa Francisco en el Pacto Educativo Global. Me gustaría si nos podés contar un poquito de qué se trata la fundación, cuál es su objetivo y qué tareas vienen desarrollando. Pues muchas gracias, Melanie. De verdad que es un gusto enorme poder estar aquí, poder estar en este foro. Un foro de liderazgo que tiene, yo creo que mucho que ver con el origen fundacional de la Fundación Botín, que nace hace 65 años y que tiene como objetivo fundamental desde su origen, pero quizá de una manera más definida en los últimos 20 años, pues trabajar en la innovación y el talento. Es decir, tratar de identificar nuevas formas de hacer las cosas y apoyar a las personas con el talento adecuado para poder generar esa innovación, ¿no? Y eso lo hacemos en muchas áreas, en el área de educación, que hablaremos seguramente, pero también en el área de la función pública, o en el área de la acción social, o en el área del desarrollo rural, o en el área del arte, o incluso en el área científica. Y la Fundación, como digo, lleva desarrollando sus programas durante mucho tiempo y todo siempre acompañando, que creo que es otra de las funciones que la universidad hace, acompañar en nuestro caso, a los beneficiarios. Qué bueno. Cuando vos decís esto y en el marco del foro que yo vengo también acompañando y participando, digo, bueno, los líderes, ¿quiénes son? ¿No? Estos a quienes el Papa llama a ser protagonistas. Este Pacto Educativo Global nos pide retomar aquellos aspectos que vos decís. Los líderes son quienes respetan a la persona, quienes valoran, pero quienes asumen un lugar, quienes no solo describen, sino hacen, ¿no? A través de sus acciones buscan tener un impacto en la sociedad y buscan generar cambios. Se me ocurre repensar estos 7 objetivos
grandes objetivos que nos plantea el Papa Francisco, que nos convoca, y creo que a eso estamos llamados y estamos dando respuestas. Y bueno, lo que conocimos de Fundación Botín es un poco lo que nos obligó a llamarlos y a que estén presentes en este momento por las acciones que realizan en distintos lugares del mundo, ¿verdad? Sin duda, cuando el Papa hace este llamado para el pacto educativo global y habla de liderazgo y desde la universidad habláis de liderazgo, yo creo que compartimos esa idea de que los líderes son personas con talento puesto al servicio de una comunidad. Es decir, no es un talento solo para el diagnóstico, no es un talento solo para el aprovechamiento más personal, sino que es un talento puesto en compromiso, un talento unido al compromiso, ¿no? De hecho, yo creo que en la mayor parte de los programas educativos, y la universidad lo hace sin duda, creo que conviene unir en la educación de estos líderes, por un lado, la inteligencia, por otro lado, el corazón, y eso que lleve a una acción concreta, y además una acción concreta y próxima en el lugar en el que cada uno esté en cada momento. Es cierto, en este panel nuestro de educación hablamos de cuáles son esos programas para contribuir al desarrollo emocional y al desarrollo educativo, ¿no? Es un poco lo que vos me estás planteando, de que estos líderes protagonistas que piensan en las futuras generaciones, que se comprometen y sobre todo que ponen el corazón. Y poniendo el corazón, disponemos todo nuestro ser para ello. Así que, bueno, creo que venimos, ojalá respondamos todos a este gran pedido. Nosotros conocemos de Fundación Botín el programa de educación responsable. ¿Nos contás de qué se trata? Pues el programa de educación responsable tiene una fuente que bebe, yo creo, en lo que acabamos de hablar, ¿no? Cuando comienza este programa en el año 2003, es decir, ya hace más de 20 años, lo que queríamos es lograr proponer un programa de acción, un programa de intervención en las escuelas que permitiera que el encuentro educativo, que es, a nuestro juicio, el encuentro más importante que se produce, que es el que se genera entre un docente y sus estudiantes, fuera un encuentro que permitiera crecer a ambos, a los estudiantes en su desarrollo integral y a los docentes en su desarrollo vocacional. Y nos parecía, después de rodearnos de un gran grupo de expertos a nivel internacional, que un buen pretexto para poder lograr eso, para poder lograr que ese encuentro fuera un encuentro fructífero para ambos, podía ser el desarrollo de las habilidades sociales, de las habilidades emocionales y de la creatividad. Y además nos gustaría, en ese origen inicial, que este programa sirviera para todo tipo de centro público o centro privado, centro grande o centro pequeño, centro incorporado en el mundo rural o centro urbano o centro con un ideario muy determinado o sin un ideario claro. Porque creemos que esas habilidades socioemocionales y creativas permiten que el desarrollo educativo, el proceso educativo, se produzca del mejor modo posible. Y entonces decidimos componer un programa que diera herramientas a los docentes que permitieran que en cualquiera de sus materias, es decir, pensado para cualquier docente en cualquiera de sus materias y en las edades entre los 3 años y los 16, lo que puede ser la enseñanza obligatoria, primaria y secundaria, pues le permitiera al docente trabajar habilidades concretas con sus estudiantes, lógicamente aprendiendo a desarrollarlas él en primera persona. Además de ese programa, lo que hicimos es componerlo a través de una serie de recursos que llamamos, algunos que tienen que ver con las artes y otros que son los que permiten que cualquier docente de cualquier disciplina pueda aplicarlos. Pero también
a través de las artes, porque nos parece que las artes también son instrumentos que permiten el desarrollo educativo muy importantes. Y ahí nos centramos sobre todo en la literatura, en la música y en las artes plásticas. Esto es maravilloso pensando en que más allá de las realidades educativas de cada país, la educación primero es un derecho de todos, ¿no? Y creo que es el mejor modo de llegar a cada una de las personas. Siempre creemos que los contenidos no son el fin, sino la educación es formar personas, como decía Santo Tomás, la educación hace libre a las personas y esto es lo que les permitirá tener libertad, ¿no? Libertad de elección, el tener libertad, el conocer nos pone en un mismo lugar, el aprender, el alfabetizarse. Y muchas veces las capacidades intelectuales se miden a través de las asignaturas básicas y como vos decís, la creatividad, la música, el admirar, el poder a través de la belleza expresarse es lo que nos da esa emoción y esa apertura para todo el resto de los aprendizajes. Formar personas íntegras, ¿no? En todos sus aspectos. Sin duda, Melanie, y además yo creo que hoy en un mundo mucho más complejo que hace unos años, es decir, hablaba del 2006, cuando comenzamos la primera experiencia, en 2003 diseñamos el programa, en 2006 fue la primera experiencia. El mundo hoy es un mundo diferente. Recuerdo en un informe reciente de la OCDE que hablaba sobre este mundo al que hoy se enfrentan nuestros estudiantes y nuestros docentes. Tras la pandemia, por ejemplo, es un mundo más volátil, es decir, un mundo donde hay pocas certidumbres muchas veces y cambian los límites. Es un mundo complejo, en donde hay que desentrañar relaciones no sencillas. Es un mundo ambiguo, que muchas veces las definiciones no queremos decir lo mismo, hablando de lo mismo. Incluso es un mundo incierto, con todo lo que eso supone en los estudiantes, cuando la incertidumbre genera ansiedad, genera esas dificultades y a veces desesperanzas. Y ante este mundo más complejo, no quiere decir que no sea más desafiante y que haya muchas oportunidades y bonitas oportunidades, yo creo que se hace más necesario el trabajar esa unión entre mente, corazón y acción y, por lo tanto, que esas habilidades que nos permiten conocernos mejor y abrirnos más a los demás se puedan desarrollar de una manera más profunda, ¿no? Exactamente, lo que vos decís, encontramos muchas posibilidades y también mucha distancia entre quienes pueden o no acceder a estas posibilidades, ¿no? Entonces, estos programas que les permitan llegar a todos. No solo los ámbitos rurales o urbanos, sino aquellas personas que están fuera del sistema. Entonces, ¿cómo hacemos para acercar a la educación a los grupos más vulnerables? El Papa habla también de poner a la mujer en el lugar que le corresponde, que en algunas sociedades nos parece que eso ya está asumido y evidentemente si lo plantea es porque no está, ¿no? Entonces, llegar a todos, dar las mismas posibilidades a todos y como vos decías, la ambigüedad o el desconcierto, la incertidumbre que provoca en los docentes y en los estudiantes, pero también en la sociedad, ¿no? Hoy tenemos la tecnología que nos permite estar como nosotros, a pesar de la distancia y el uso horario, en este momento compartiendo. Y por otro lado, muchas personas que quedan solas y apartadas, solamente conectadas con la tecnología. Entonces, fomentar el desarrollo emocional y social, aprovechar la tecnología, pero conectar entre personas
esto creo que es lo que nos tiene que movilizar, ¿no? Es fundamental y como dices, Melanie, yo creo que hay un reto grande. Un reto de poder trabajar estas habilidades con quienes más dificultades tienen de acceder a esas posibilidades, con quienes pertenecen a colectivos más desfavorecidos, donde tras la pandemia encontramos que, por ejemplo, el rezago educativo ha sido muy determinante en poblaciones vulnerables y mucho más determinante en estas poblaciones, ¿no? Ahí es verdad que creo que el esfuerzo que tenemos que hacer, las fundaciones, las universidades, que tenemos las posibilidades de proponer programas como estos que se proponen desde diferentes lugares, es hacer un esfuerzo especial por hacerlos llegar a aquellas entidades o aquellos centros educativos que están trabajando especialmente con estas poblaciones. De hecho, en nuestro caso, el programa de Educación Responsable, que en estos 20 años de desarrollo está ya en 1.000 centros educativos entre América Latina y España. Buena parte de estos centros son muchos de ellos, de difícil desempeño, es decir, de centros que trabajan con poblaciones vulnerables, que trabajan en contextos educativos más complejos. Estoy pensando en Perú, por ejemplo, con poblaciones del entorno andino, o en el caso de Chile, en el sur de Chile, con algunas poblaciones indígenas, o por supuesto en México, o en España, ¿no? Que trabajamos con población gitana o con algunas poblaciones de mayor dificultad. Y vemos además, porque medimos el programa, que el resultado es extraordinario en estas poblaciones. Que con la capacidad de trabajar lo poco o mucho que se pueda trabajar, los resultados suelen ser verdaderamente importantes. Y se ve además en otras derivadas, por ejemplo, en un mejor aprovechamiento académico, en una menor absentismo escolar, en la posibilidad de que acaben sus estudios niños y niñas que en otras circunstancias pues están abocados a no acabarlos. Por lo tanto, creo que es muy importante que centremos nuestros esfuerzos, como decías, Melanie, en estas poblaciones, ¿no?, a las que el Pacto Educativo Global tiene que llegar de manera prioritaria. Es maravilloso escuchar esto y también se me ocurre pensar en cómo se llega a esos lugares, cuál sería el modo en poder de acceder a este programa, y los resultados un poco vos los estás comentando, ¿no? Abordar la integralidad desde distintas fuentes para generar cambios. Sobre todo esto se me ocurre preguntarte, además de los estudiantes y los docentes, ¿quiénes facilitan o participan? ¿Cómo se incluye a las familias, por ejemplo, en este programa? Pues la familia es un elemento fundamental, lógicamente, en esas tres pilares de la educación centrados sobre el estudiante, pero con la familia y con la escuela, ¿no? El programa tiene una serie de actividades y una serie de líneas que lo que hacen es trabajar con las familias e incorporar a las familias en el aprendizaje de estas habilidades socioemocionales. Es verdad que el programa, su unidad de trabajo es el centro educativo. Es decir, podía ser otro, pero creemos que lo que ocurre en un aula debería ocurrir en todas las aulas del centro educativo, y que el centro educativo sea elemento de transformación de su entorno, fundamentalmente a través de las familias, pero no solo, también con organizaciones sociales del entorno del barrio en donde esté ubicada la escuela. Es decir, que busca esa capacidad de transformación que tiene el centro educativo, que en nuestro caso, en el caso de Educación Responsable, es la unidad de trabajo. Para acercarnos a esas poblaciones más vulnerables, en nuestro caso, hay muchas soluciones, supongo, pero la nuestra es identificar fundaciones, organizaciones sociales, universidades que trabajan con estos colectivos y en estos espacios especialmente necesitados.
y lograr alianzas de trabajo con ellos y de colaboración para que a través de ellos pueda llegar un programa como el de educación responsable a estos colectivos, ¿no? Pero como dices, la familia es un elemento clave en el entorno del estudiante. Pero también descubrimos otra cosa, Melanie, seguro que a través de vuestra actividad en la Facultad de Educación, hoy es una realidad que el centro educativo ejerce una mayor influencia. Por desgracia, muchos de los entornos familiares son entornos complejos, entornos a veces desestructurados, y por tanto hoy a veces el centro educativo es el elemento de referencia, el elemento de confianza, el elemento de seguridad en el que el estudiante encuentra que es el espacio donde puede aprender. Y hoy el centro educativo, creo, y lo estamos viendo en muchos de nuestros centros, ejerce una acción que va más allá de lo que antiguamente podía ser transferencia de conocimientos, sino que a veces también es un estructurador social de primer nivel. Exactamente, me parece que en esto que hablábamos anteriormente de cómo estamos como sociedad con esta incertidumbre o con tantos desafíos, la escuela puede ser quien nuclea a esos padres, a esas familias y los ayude a ordenar. Lo que nosotros nos planteamos en el hecho de trabajar por las próximas generaciones, y las próximas generaciones son esos niños que están hoy en el centro educativo en los distintos niveles y que se ven afectados por todas estas cuestiones que suceden en las familias, ¿no? Desde lo económico, lo social, el ámbito de la salud, qué pasó en la pandemia, realmente fue algo que nos impactó a todos. Y los más pequeños, los nacidos en pandemia, tienen que venir a integrarse en este nuevo mundo que los adultos no sabemos bien cómo nos va a impactar. Así como nos impactó la pandemia, nos impacta la tecnología, estamos en la era digital a pleno, queriendo o no incluirnos, pero estamos, y también esto nos pasa como adultos, los educadores tenemos la responsabilidad de asumir estos desafíos y de buscar respuestas. Sin duda. Por eso la educación, nos encantó este programa porque digo, bueno, tiene muchas respuestas. Sin duda, Melanie, y has introducido también un tema que es la tecnología. La tecnología, que es un instrumento, creo que extraordinario y que la pandemia ha puesto de relieve, ¿no? Y nos ha urgido a todos a que no tengamos miedo a este instrumento. Es un instrumento, o sea, no es un fin en sí mismo. Y tiene un peligro, sobre todo en las edades iniciales, y es que se convierta en un refugio, en un espacio de aislamiento. Y por eso la experiencia que estamos teniendo es que cuanto más jóvenes, más importante es trabajar las habilidades socioemocionales que permiten que las pantallas no sean una barrera, un espacio en donde yo me aíslo, donde estoy a gusto, sino esa necesidad de convivir, de tener una relación real, no social, como ocurre con las redes sociales, ¿no? Es clave, y es clave trabajar temas que permitan abrirse a los demás, temas de conocerse a sí mismo, autoconocerse, para tener capacidad de estimarse, de valorarse, de quererse. Cómo estos programas ayudan a reducir la agresividad o la ansiedad, que son dos elementos también muy comunes en determinadas etapas y en determinados contextos. Y, por tanto, se hace más urgente, si cabe, trabajar todas estas variables. El tema de la tecnología siempre lo trabajamos desde la herramienta, como herramienta, que nos permite llegar a muchos lugares, pero que nada va a reemplazar a la persona. Nos sirve, nos ayuda, hay muchísimos aportes de las nuevas tecnologías, las tecnologías emergentes en distintos ámbitos, de la salud, de la economía, incluso de la educación, pero justamente en el desarrollo emocional buscamos esto, ¿no? Que la persona está por encima de todo y que esa tecnología está creada por personas.
y que nada reemplaza el vínculo entre personas, ¿no? Cercano, el conocerse a sí mismo, como decías vos, bueno, trabajar las emociones, trabajar la inteligencia emocional, no se puede hacer de otra manera más que en el contacto entre personas. Hemos visto distintas experiencias, si trabajamos con pantallas, sin pantallas, si el celular en el aula o no, pero en realidad lo que nos tiene que preocupar es la persona con nombre y apellido, con su edad, con su realidad, con su entorno, acompañar a las familias en mostrarles muchas veces, cuando hablamos de educación en la escuela, tenemos que asumir la educación de algunas familias que necesitan ayuda por distintas circunstancias que no lo pueden hacer solos y tenemos que ser el nexo muchas veces entre ese niño y sus padres y la escuela y el entorno. Bueno, súper interesante todo esto que nos estás contando. No sé si te gustaría contarnos. A mí me quedó solamente por preguntar cuáles han sido los mayores desafíos que les ha tocado vivir en cuanto a la implementación de este programa. Pues hay muchos desafíos y porque, como conoces muy bien, los desafíos educativos son siempre cambiantes y aparecen cuando no. Pero el mayor desafío, creo, ha sido un programa que comienza en una primera experiencia piloto con 3 centros a los que aplicamos el programa y 3 centros control, porque lo medimos desde el primer minuto, medimos las variables sobre los estudiantes antes de aplicar el programa, después de aplicar el programa y ver cómo han ido evolucionando, y vimos que era muy positivo. Pues fue a partir del año 2010 cuando pensamos, este programa que funciona bien en 3 centros, queremos ver si funciona bien en más centros y cómo hacer el escalado de ese programa. Y en los años siguientes comenzamos en varias regiones en España. A partir del 2015 dimos el salto a Uruguay de la mano de una organización uruguaya también que hizo posible esto. Y a partir de ahí estamos viendo que ese desafío de crecer y de llegar a más lugares tiene mucho que ver con la relación entre las instituciones, entre las instituciones que decidimos aunar esfuerzos para trabajar con los niños y con las niñas en los centros educativos, y que está dando unos resultados enormes y que nos ha ido mejorar el programa y hacerlo cada vez más cercano a las necesidades múltiples y diversas que tienen los diferentes contextos educativos. Bueno, muchas gracias, Javier. La verdad que es muy interesante. Ojalá podamos traerlo al programa aquí a la Argentina. Agradecerte por contarnos tu experiencia y además por todo lo que hacen, porque más allá de tu presencia y la nuestra hoy mostrando un poquito de qué se trata este programa, la cantidad de gente comprometida con un futuro mejor para todos, ¿no? Respondiendo a todo esto de replantearnos qué estamos haciendo, qué queremos hacer en los centros educativos, en las instituciones educativas, por nuestros jóvenes, por nuestros niños y por todo el entramado social que ello involucra. Así que muchas gracias. Al revés, Melanie, muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad, por poder compartir pues estos retos, estos desafíos, y de verdad agradecer muchísimo a la universidad y en concreto a todo el área de educación, a toda la facultad, porque en el fondo el futuro de la educación tiene mucho que ver con quienes formáis, con esos docentes, con esos maestros y maestras que son los que verdaderamente en primera línea de fuego cada día hacen posible el milagro de la educación en el aula. Así que de verdad que al revés, enhorabuena a vosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias, Melanie. Muchas gracias, Javier. La verdad, desde el lado de graduado, haberlos escuchado fue un lujo. Es esperanzador saber que el futuro de nuestros jóvenes está en buenas manos, sobre todo cuando uno también de alguna forma es joven y tiene esa responsabilidad formando jóvenes.
saber que hay faros encendidos que nos iluminan y nos permiten saber hacia dónde tenemos que ir. Así que muchas gracias a ambos. Muchísimas gracias, Martín. Gracias, Martín.